Bienvenidos a Historia 2020. Si ustedes pensaron como yo que el 2019 había sido malísimo y este iba a ser su año, ¡ja! Bienvenidos a la realidad. Un mundo en donde una persona se clava una sopa exótica de murciélago a 50 millones de kilómetros de distancia y toda la economía mundial colapsa cual Shenga. En fin, hay problemas que no tienen solución. Y como imagino que ustedes ya deben estar un poco saturados de mis videos con fondos blancos, sí, déjenme creer que el problema es el fondo blanco y no el video en sí. Y como imagino también que deben tener la paciencia un poco inflamada después de 50 y pico de días de cuarentena, en donde ir al supermercado se transformó en la actividad más divertida que podemos realizar, decidí cometer un pequeño acto de rebeldía e irme hacia la zona más icónica de Buenos Aires para filmar, aprovechando también que debe ser la única época en la historia en que dicha zona no presenta ningún corte ni manifestación. ¿Por qué venimos hasta acá? Porque la idea de la clase de hoy es empezar a entender el peronismo. Y si queremos entender el peronismo, tenemos que partir de una premisa. Y es la premisa de que estamos frente a una Argentina que es indudablemente distinta. ¿En qué sentido? Bueno, por empezar es una Argentina con un tercio de la población actual. Si hoy en día hablamos de una Argentina de 45 millones de personas aproximadamente, se supone que este año se va a hacer el censo, no sé en qué quedará. La Argentina de 1946 es una Argentina que está llegando a los 15 millones de personas, es decir, un tercio de la población. Perdón si se escucha mucho ruido de tráfico, pero bueno, son los inconvenientes de filmar en exteriores. Otro dato bastante significativo que muestra esto de que es una Argentina distinta: solo el 3% de los hogares, el 3,4% de los hogares cuentan con una heladera eléctrica para 1947. Y un 20% más aproximadamente con una heladera alimentada a barra de hielo. Es decir, más de las 2/3 partes de la población ni siquiera tienen heladera. Ustedes dirán, bueno, no deja de ser un dato anecdótico. Es un dato que en cambio es bastante significativo. ¿Por qué? Porque nos muestra que el mercado de consumo, reconocido por los mismos empresarios de la época, estaba limitado a unas 3 millones de personas sobre ese total de 15 millones. Es decir, un quinto de la población. ¿Sí? Fíjense, hay 4/5 partes de la población que está excluida. Y que son mayoritariamente los sectores populares. ¿Sí? Es una Argentina en donde, valga la aclaración tonta, el peronismo no es uno de los partidos tradicionales, sino que recién está apareciendo como movimiento. ¿Sí? Y estamos frente a una Argentina, y este tal vez siempre es el punto más difícil de entender hoy en día, no sé bien por qué, que irónicamente no es una Argentina deudora, sino que al contrario es una Argentina acreedora, es decir, el resto del mundo nos debe plata a nosotros y no nosotros a ellos. Y esto tiene que ver con las circunstancias particulares que generaron la Segunda Guerra Mundial. Un mundo en donde la Argentina pudo seguir exportando porque lo que ella producía era muy demandado, básicamente alimentos, pero que no podía importar porque nadie estaba fabricando, con lo cual Argentina vendía sin comprar y eso le generaba un ahorro de divisas muy importante. De hecho, hay una imagen famosa de Perón a principios de su gobierno con los lingotes de oro detrás en el Banco Central. ¿Sí? Entonces, para tratar de entender un poquito de esa Argentina, vamos a viajar atrás en el tiempo a la Argentina de unos años previos, la Argentina de 1932. Lo mal que puede llegar a salir esto es increíble. Espero que se vea bien el efecto. Vamos a empezar por acá porque es la parte que siempre más me encanta de este video. Este es un video filmado por estadounidenses en 1932, de hecho por eso está en HD. Esto es la Costanera. Y es la Costanera en una época donde Buenos Aires todavía tenía playas. Y no me refiero a las playas de ahora, que básicamente son arena con duchas, eso de Buenos Aires playa, sino playas de verdad, ya que el Río de la Plata no estaba tan contaminado como para que la gente no se bañara en él. Otra vez sí lo estaba y a la gente no le importaba contraer radiación y 3 ojos. Ustedes vayan tranqui, yo, por mi parte, hoy no me quiero mojar, pero hagan la suya, gente. Esto es calle Florida. En esa época era una de las calles de la elite. Hoy en día, en cambio, es un territorio de arbolitos al grito de cambio dólar, cambio euro, cambio, casa de cambio. Perdón, la cuarentena me estaba agotando psicológicamente.
Eso es la confitería Richmond, en su momento uno de los bares más notables de Buenos Aires, que en los años 90 se cerró para convertirse en una tienda de deportes que también cerró. Esto es un semáforo de la época. Lindo el gorrito, maestro, ¿eh? Bueno, y esto creo que se entendía un poco el concepto de que es otra Buenos Aires totalmente distinto, ¿no? ¿No tenés café mejor? ¿No? Manejate. Estamos en 1943. Este año se produce un golpe de Estado en la Argentina que viene a poner fin a la denominada década infame que irónicamente también había empezado con un golpe de Estado, el golpe de Uriburu. Este golpe de Estado, o dentro de este golpe de Estado, va a participar un grupo de oficiales del ejército, una especie de logia secreta, conocida como GO. Ustedes dirán qué significará GO. Muy sencillo, Grupo de Oficiales Unidos. Se mataron pensando en nombre. Dentro del GO va a participar un joven Juan Domingo Perón. A Perón le van a preguntar, una vez que se produzca el golpe, qué cargo desea. Y él se inclina por una petición algo extraña, un cargo que parecía bastante poco redituable políticamente. Un cargo que nadie quería, ya que mucha atención no le prestaba al Estado argentino. Él pide expresamente hacerse cargo del Departamento Nacional de Trabajo. Fíjense hasta qué punto era un área menor que ni siquiera tenía la jerarquía del ministerio, o ni siquiera secretaría. Para que se entienda, vendría a ser algo así como ministerio, secretaría, departamento. O dicho de otra manera, penthouse, 3 ambientes en Caballito, monoambiente con humedad. Perdón, la cuarentena me está matando. Entonces, Perón va a obtener ese cargo y una vez que llega logra que se convierta en secretaría, lo cual ya es importante. Y lo más importante aún, empieza a tejer una relación muy cercana con los sindicatos y sobre todo gracias a la ayuda de una figura clave que va a ser su mano derecha por muchos años, que es el general Mercante, otro militar pero que tenía la particularidad de ser hijo de un líder sindical. De esta manera Perón va a ir tejiendo muy inteligentemente los vínculos con el sindicalismo. ¿Por qué me refiero muy inteligentemente? Bueno, porque va a negociar, va a acordar con los sindicatos más dialoguistas, pero también va a excluir a los sindicatos más combativos, sobre todo anarquistas y comunistas. ¿Sí? Entonces esto le sirve a Perón para ir ganando poder, a tal punto que se empieza a convertir en una de las figuras más importantes del régimen militar. Primero obtiene el cargo de ministro de guerra. Ustedes dirán, bueno, ser ministro de guerra en la Argentina tampoco es tan importante, no es que seamos una potencia militar. Más bien el ejército argentino vendría a ser al resto de los ejércitos del mundo algo así como el Hello Kitty de las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que en esa época sí era un cargo importante, porque se estaba peleando en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, el resto del mundo miraba con bastantes ojos lo que hacía la Argentina. Y básicamente, sobre todo Estados Unidos, que hace años que le venía diciendo a la Argentina, che, ¿qué te parecería si le declarás la guerra a los nazis? O por lo menos demostrás más enfáticamente que no te caen bien. La realidad es que Argentina tenía bastantes negocios turbios con los nazis. Con los británicos también, ojo, pero los primeros tienen como peor departamento de marketing. Entonces, por un lado tenemos el cargo de ministro de guerra y un perro ladrando, gracias señor. Y por el otro lado, Perón va a asumir más tarde la vicepresidencia, es decir, un salto exponencial. Perdón, voy a seguir hasta que termine de ladrar. Sin embargo, así como Perón empieza a ganar poder y cada vez ser una de las figuras más importantes, esto termina derivando en que también empieza a ganar una oposición cada vez más fuerte a su figura. Al punto tal que dentro del propio ejército un sector opositor le exige al presidente Farrell, William Farrell, mentira, pero para que se acuerden, por el cantante de los Minions, el que dice, no. Elmiro Farrell, le piden a Farrell que lo destituya de todos sus cargos, lo cual hace, y que lo encarcele, lo cual también hace. Un amigo del señor.
y lo encarcelan en la isla Martín García, que es la misma isla a la que habían mandado preso a Hipólito Yrigoyen años antes, irónicamente en un golpe del cual había participado Perón, y que también van a mandar años más tarde a Frondizi. Es un quilombo. Perón en ese momento piensa que se acaba de terminar su carrera política, y esto tal vez hubiera sido así, pero hay algo que no tuvieron en cuenta ni los militares y tal vez el propio Perón. El hecho de que el sector obrero ya no era el mismo que antes, es un sector obrero mucho más organizado de la mano de los sindicatos. Y este sector obrero se divide en tres posturas. Una primera postura plantea que no hay que hacer nada frente al encarcelamiento de Perón, que Perón no deja de ser un militar más, representante de un estado burgués, etcétera, etcétera. Quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos por la represión en Ecuador. Sí, está bien, Nico, todos queremos un minuto de silencio por Ecuador, pero no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Otro sector, una especie de postura intermedia, dice, bueno, ojo muchachos, ¿por qué? Acá puede haber problemas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, obtengamos la garantía del Estado de que no se van a tocar los derechos que conseguimos en los últimos tiempos, muchos de ellos en esta interlocución con Perón, y si el Estado nos garantiza eso, bueno, chau Perón. La tercera postura, que es la que termina resultando mayoritaria, dice algo más o menos como, a ver, si estamos muchos de acuerdo en que estos logros los conseguimos porque en cierta medida del otro lado hay un interlocutor clave, como era Perón, que nos garantiza que el día de mañana, si Perón no está, este sector que depuso a Perón no quiera avanzar también hacia nuestras conquistas laborales. Esta postura se termina imponiendo, ¿sí? Que básicamente plantea hay que hacer algo frente al encarcelamiento de Perón, y lo que sería la CGT de la época convoca una huelga general para el 18 de octubre. Ahora bien, ¿pasó el 18 de octubre a la historia? No. ¿Por qué? Finalmente, el 18 de octubre no va a pasar a la historia porque el día previo, el 17 de octubre de 1945, ocurre que espontáneamente muchas de las fábricas alrededor del mediodía paran, los obreros, es decir, las propias bases sindicales, y empiezan a marchar hacia los principales centros urbanos del país, sobre todo hacia Plaza de Mayo, en forma masiva, ¿sí? Cientos de miles de personas. Inicialmente los militares intentan controlar la situación, por ejemplo, cortan los puentes que unen Avellaneda con Capital Federal para que la gente no llegara, pero mucha gente cruza a nado o incluso alquilando botes, con lo cual se ven desbordados por la situación. ¿Sí? Fíjense la movilización, el tamaño de lo que era en Plaza de Mayo. No sé si estarían respetando el tema de los 2 metros, gente. ¿No? ¿Qué es lo que reclama esta movilización? La libertad inmediata de Perón. Es lo único que haría que, entre comillas, se desmovilice. Perón va a ser llamado de urgencia por los militares que lo van a traer de la isla Martín García y lo van a poner en el hospital militar, ya dentro de lo que sería Buenos Aires. Pero eso no contenta a la multitud que exige ver a Perón, y Perón va a ser traído desde el hospital militar hasta la Casa Rosada, donde le van a ceder el balcón presidencial para dar un discurso. ¿Te podés bajar del mástil, amigo? ¿No ves que estoy dando clase? Dios mío. Pero esto no va a ocurrir, el discurso de Perón, hasta entrada la noche. Con lo cual vamos a hacer una especie de avance del tiempo, pero muy cortito, un par de horas nomás. Vos, Juancho, dale tranqui, yo me quedo acá paradito explicando, pero vos vas a hacer la tuya, manejalo. ¿Qué es lo que va a decir Perón en su discurso? Que tal vez sea uno de los discursos más famosos e importantes, sobre todo porque es el primer gran discurso frente a una muchedumbre en una imagen que se va a repetir mucho después a lo largo de los años.
Perón dice algo así como, bueno muchachos, ya estamos bien, pueden volver tranqui a sus casas y mañana hacer la huelga, pero con la garantía de que me aseguraron se van a convocar elecciones. Mala mía, te re spoileé lo que ibas a decir. Disculpa, Las elecciones finalmente se van a celebrar. Perón se va a presentar, obviamente no con el Partido Justicialista, que todavía no existía, sino con un partido de reciente creación de los trabajadores, creado entre otros por Cipriano Reyes, uno de los ideólogos del 17 de octubre, que irónicamente después, unos años más tarde, va a terminar encarcelado por conspirar supuestamente contra Perón, por el propio peronismo. Perón se va a presentar con el Partido Laborista. Enfrente tenemos a la llamada Unión Democrática. La Unión Democrática era una alianza de partidos, muchos de los cuales hasta ese momento habían estado peleados entre sí, compuesta por, entre otros, radicales, conservadores, demócratas progresistas, socialistas. Es decir, todo lo que no fuera Perón terminaba entrando a la Unión Democrática. La fórmula Perón-Quijano va a ser la que resulte vencedora. ¿Sí? No me diga que ya son las 9, gente. ¿Es el aplausazo? Ah, no, la asunción de Perón. Vos dale un montón. Hola, va. Perón va a terminar triunfando, dijimos, en 1946. Va a asumir su primer mandato. Él va a gobernar en 3 ocasiones distintas. Va a ser el único mandato que, spoiler alert, va a lograr terminar. Un mandato de 6 años, que era lo que estipulaba la Constitución en ese entonces. ¿En qué situación está la Argentina cuando asume Perón? En términos económicos, la realidad es que es una situación sumamente buena. Pero, descúbranlo en el próximo video, porque este ya me está quedando bastante largo y creo que la OMS no recomienda videos de más de 5 minutos, con lo cual ya estaría haciendo el causante de sus suicidios.